Hola. Hola, buenos días. Hola, Marlene. Julián. Joaquín. Hola. Pepe. No lo puedo creer. Pepe no. Manu, exacto. Ya. Hola. Hola, buenos días a todos. Bueno, mientras nos vamos juntando, quería consultarles si tenían dudas con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. Profe, ¿podés dar un ejemplo más de las intersecciones, la cinta, dominio, rango? ¿De qué cosa? De lo que vimos nuevo, de las funciones racionales, un ejemplo más. De las funciones racionales, un ejemplo más. Sí. Bueno, perfecto. Con funciones polinómicas creo que quedó bastante claro todo. Con funciones racionales estoy viendo errores como que cuando calculan el conjunto de positividad y negatividad, como no la grafican, consideran que el conjunto de positividad y de negatividad está determinado por las asíntotas. Y eso es erróneo, ¿estamos de acuerdo? Va a depender mucho de la función. Así que yo lo que sugiero es que una vez que calcularon las asíntotas, conjunto de positividad, raíces y ordenada al origen, si es que las tuviera, porque puede ser que no las tenga, ahí hacen la gráfica y recién a partir de ahí empiezan a analizar el conjunto de positividad y negatividad. Entonces, supongamos que yo tuviese, como me piden un ejemplo más, supongamos que yo tuviese y igual x menos 3 sobre 2x más 1. Supongamos que yo tuviera esa función racional. Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuál es el dominio de esta función. Para calcular el dominio de esta función, ¿qué era lo que hacíamos? Fijas qué número no puede tener X. Muy bien, O sea, ¿qué valor no puede 2X tomar más X? 1 tiene que ser distinto a... Entonces, 2x más 1 tiene que ser distinto de 0, x va a tener que ser distinto de menos 1/2. Bien, entonces, eso me va a permitir, ¿se ve el rojo? No. Más o menos, más o más Más o menos, pero sí. A ver, veamos. 2x... El pedo se ve en negro. 2x más 1 tiene que ser distinto de 0, es decir, que x tiene que ser distinto de menos 1/2. Entonces, eso me va a permitir decir que el dominio funcional van a ser cualquier número real menos el menos 1/2, porque el menos 1/2 es el que me anula el denominador. ¿Hasta acá vamos bien? Una vez que tengo eso, esto automáticamente me determina una cosa. ¿Qué es lo que me determina? La asíntota vertical. Muy bien, entonces esto lo que me asegura es que voy a tener una asíntota vertical en x igual a menos 1/2. Fantástico. Ahora bien, ustedes saben que toda función racional también tiene una asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal va a tener esta forma, I igual a A sobre C. ¿Quién es A? Es el número que acompaña a la x en el numerador. ¿Quién es C? Es el número que acompaña a la y en el denominador. Entonces, en este caso sería 1 sobre 2. Voy a tener que mi asíntota horizontal es y igual a 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Serena, sí. si arriba, tipo, no hay X. Entonces, el x ¿El estaría cero? acompañado por un 0. Ah, listo. Entonces me quedaría 0 sobre 2, y entonces la ¿Qué es asíntota cero? horizontal sería igual a 0. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Y una vez que tengo eso, las otras dos cosas que tengo que analizar, perdón, la asíntota horizontal automáticamente me da algo.
¿qué es lo que me determina la asíntota horizontal? La imagen. La imagen funcional, porque me está diciendo qué valor no va a poder tomar I. Entonces, la imagen funcional van a ser todos los reales menos el 1/2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, volvemos a repasar. Calculo el dominio y automáticamente me queda determinada la asíntota vertical. Calculo la asíntota horizontal y automáticamente me queda determinado cuál es la imagen. Y después, otros puntos importantes para poder calcular son los siguientes. Uno son las raíces. Las raíces es cuando I vale 0. Entonces, si mi fórmula es I igual a x menos 3 sobre 2x más 1, lo que voy a hacer es igualarla a 0. Para despejar esto, yo voy a pasar esta expresión que está en el denominador multiplicando, y como multiplica el 0, me va a quedar que x menos 3 es igual a 0. Es decir, que x es igual a 3. Significa entonces que mi raíz va a ser de la forma 3, 0. Y por otro lado, lo que tengo que calcular es la ordenada al origen. Si es que la tiene. La ordenada al origen es x igual a 0. ¿Cómo sé que la tiene? Porque yo puedo tomar cualquier valor menos el menos 1/2. Y al x igual a 0 lo puedo tomar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo reemplazo en la fórmula. Me queda 0 menos 3 sobre 2 por 0 más 1. Y el resultado es menos 3. Significa entonces que mi ordenada al origen va a ser 0 menos 3. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Una vez que yo tengo hecho todo el análisis, voy a borrar. Hago la gráfica. Este sí, este es X, y habíamos dicho que no podía tomar el valor menos 1/2 en X. Es decir, que acá yo voy a tener mi asíntota vertical en X igual a menos 1/2. Y habíamos dicho, por otro lado, que no podía tomar el valor 1/2 en Y. Si este es 1, 1/2 sería este. Sería Y igual a 1/2. Por otro lado, habíamos dicho que las raíces eran... Esta era una de las raíces, que la marqué en azul. La voy a marcar en azul. Esta es una de las raíces, y la ordenada al origen, que era 0 menos 3, que está acá. Y entonces, con esos datos yo ya puedo graficar. Si la gráfica tiene que pasar por este punto y por este punto, yo sé que mi gráfica va a tener esta forma. Y por otro lado, la otra rama va a estar acá. ¿Me interesa hacerlo con perfección? No. Pero sí me interesa calcular cuál es el conjunto de positividad. Aquellos valores que hacen que la gráfica esté por encima del eje X. Y si está por encima del eje X, entonces el conjunto de positividad va a ser todo este hasta la asíntota, porque la gráfica está por encima del eje X, entonces va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1/2, unión, ¿y dónde vuelve a cruzar el eje X? Desde la raíz al más infinito. Entonces va a ser unión del 3 al más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el conjunto de negatividad? Y va a ser desde la raíz hasta el 3, porque en este intervalo la gráfica está por debajo del eje X. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, sí. Sí. Bien, Ahí está. ¿ahora sí se entendió? Sí, ya lo entendí. Entonces, recuerden, los pasos a seguir son: dominio, queda determinada la asíntota vertical. Asíntota horizontal, queda determinado la imagen. Busco ordenada al origen, busco las raíces, una vez que la grafico, hago conjunto de positividad y negatividad. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. ¿Puedo borrar? Ahora, profe, ¿y Sí. si el menos 1/2 estaba en la línea de la I?
¿Entendiste? El x igual a menos un medio sería este eje, que es paralelo Claro, al pero eje. si tuviera, tipo, en la otra línea, en esta de acá. ¿Cómo? En la línea del medio, esa, no me acuerdo cómo se llama. La de la I. El Sí, eje si menos y. medio. Sí. Sí, tipo lo mismo. No te entiendo No, qué no. me querés preguntar. Claro, no importa, ya fue, sí. No, no importa. Bien, ¿podemos continuar? Sí, sí, continúa eso. Bien. Ahora vamos a ver, es decir, hasta ahora vimos las funciones lineales, las funciones cuadráticas y las funciones polinómicas. Todas estas están dentro de una misma bolsa que se llaman funciones polinómicas. Vimos las funciones racionales, que vimos que nos daban como gráfica una hipérbola equilátera. Las funciones que siguen ahora son las funciones exponenciales. Tenemos que seguir avanzando con las funciones. ¿Qué tipo de gráficas tienen? Para después empezar a analizar las gráficas con análisis matemático. Funciones exponenciales. Si hay una función que en este momento está de moda, es la función exponencial. Porque ustedes están escuchando con esto del coronavirus que crece exponencialmente, no crece exponencialmente, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que les permite ver que la matemática, en cierta manera, tiene algún sentido. A ver, cuando apareció todo esto del coronavirus, la realidad es que los primeros casos no se tuvieron en cuenta. ¿Cuándo se empiezan a tener en cuenta? Cuando empiezan a crecer. Y especialmente cuando empiezan a crecer en forma exponencial. ¿Qué significa? Que crece muy rápido. No crece en forma lineal. Crece mucho más rápido que la forma lineal. Entonces, ¿qué es lo que le permite a la gente hacer un estudio de una función exponencial o de un crecimiento exponencial? Saber o predecir qué tanto va a crecer. Todo lo que tenga que ver con crecimiento de población, todo lo que tenga que ver con crecimiento tiene la particularidad que tiene un crecimiento exponencial. Si hablamos de una cuenta bancaria, crece exponencialmente. Si hablamos de una población de bacterias o el virus, como en este caso, crece exponencialmente. Si hablamos de los contagios, también crecen exponencialmente. Entonces, lo que les permite a las personas es hacer el análisis y predecir qué es lo que va a pasar. Una vez que saben cómo va a crecer, ahí toman las medidas necesarias para detener ese crecimiento. Cuando en China surgió todo esto del coronavirus, el crecimiento que tenían los contagios era un crecimiento exponencial con base 2. ¿Y por qué tenían un crecimiento exponencial con base 2 y no lo tenían con base 4 como lo fue en Italia? Porque China tiene la característica, China y Japón tienen la característica de que cuando las personas están resfriadas, usan barbijos para evitar que la otra persona se contagie. Cuando apareció lo del coronavirus, ellos creyeron que era un contagio de un resfrío, que era un resfrío común y corriente, y empezaron a usar los barbijos. Por eso el crecimiento fue mucho menor que en Italia, que fue mucho mayor, porque en Italia no tienen esa costumbre. China adoptó la costumbre de usar barbijos cuando aparecieron los primeros casos de gripe, como el H1N1, que era la gripe aviar, o el último que tuvieron, que era el SARS, que es un ejemplo más sencillo de lo que es el coronavirus. ¿Bien? Entonces, cuando ellos tuvieron que tomar las medidas en China, no solo que ya tenían barbijos, sino que la tomaron mucho más, mucho antes que lo tomó Italia. Por eso Italia llegó a tener muchas muertes, mientras que China no tanto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se hizo en Argentina? Viendo los dos casos anteriores, tuvieron el buen tino de decir, bueno, esto lo paramos de entrada. Y es por eso que establecieron la cuarentena antes de empezar con todo, con un problema muchísimo más grande.
Es decir, lo empezaron cuando teníamos pocos casos. Y si ustedes hacen el análisis y van graficando, después yo les voy a mostrar un PowerPoint, van a ver cómo Argentina está deteniendo ese crecimiento, al menos por el momento, y, y los otros tuvieron mucho más tiempo para poder detenerlo. Ahora bien, todos los crecimientos exponenciales en la naturaleza tienen crecimiento exponencial y sigue, porque el crecimiento significa que es cada vez mayor, y en algún momento, es decir, pareciera, matemáticamente no para nunca. Y en la naturaleza, ¿eso pasa? La realidad que no, en algún momento se detiene, porque la naturaleza es sabia. Supongamos que yo pusiera una pareja de conejos, o como pasó en Ushuaia, que ustedes saben que cuando llegaron los primeros pobladores a Ushuaia, lo que intentaron poner en Ushuaia fueron castores para poder producir pieles. Entonces mandaron a buscar unos castores a Canadá, que tenían un pelaje muy particular, era muy lindo el pelaje que tenían. Y lo llevaron a Ushuaia, que más o menos las condiciones climáticas eran las mismas, y empezaron a dejar que se reprodujeran. Ahora bien, ¿cuál fue el problema? Las condiciones climáticas, para el castor primero, en Ushuaia no tenía los mismos predadores que tenían en Canadá. Y no producían, como no hacía el suficiente frío, no tenían ese pelaje tan lindo que tenían en Canadá. Por lo tanto, los castores que estaban en Ushuaia no sirvieron para hacer los tapados de piel, que era el propósito que tenían, y los dejaron libres. Al no tener los mismos predadores, en Ushuaia se empezaron a reproducir de una manera extraordinaria. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lograron, los castores, ustedes saben que es una de las mayores plagas que tiene Ushuaia, porque está destruyendo todos los bosques, porque los castores tiran abajo los árboles para poder hacer las represas de agua, donde ellos viven, y entonces están destruyendo todos los bosques de Ushuaia. Ahora bien, están creciendo y tuvieron que salir a cazarlos para poder parar un poco esa destrucción. De todos modos, la destrucción continúa. ¿Qué es lo que hubiese pasado en Canadá? En Canadá ese crecimiento y esa destrucción ecológica no hubiese pasado porque no pasa porque esos animales tienen predadores, y los predadores se encargan de mantener ese crecimiento exponencial, de mantenerlo más o menos bajo, es decir, bajar la curva, para que no pasen ese tipo de catástrofes. Entonces, matemáticamente, el crecimiento es exponencial. En la naturaleza uno puede predecir qué es lo que va a pasar, pero en realidad ese crecimiento en algún momento se detiene. ¿Eso queda claro? Es decir, la matemática sirve para predecir y para tomar decisiones acertadas. No es que todos los modelos matemáticos se van a cumplir en la naturaleza. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a empezar con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son las que tienen la forma y igual a la x. ¿Bien? Con x perteneciente a los reales. Es decir, yo puedo tomar cualquier número real. ¿Por qué reciben el nombre de funciones exponenciales? Porque la variable está en el exponente. ¿Vamos bien? No es lo mismo que y igual a x al cuadrado. Esta es una función polinómica. Si ustedes se fijan, la diferencia entre esta y esta es que acá la variable está en la base y acá la variable está en el exponente. Por eso recibe el nombre de función exponencial. Ahora, la primera pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué valores le puedo dar a A? Y para que sean interesantes, ¿no? Sabemos que X puede ser cualquier número real, o debería ser cualquier número real. ¿Y A le puedo dar cualquier valor? ¿Qué pasa si A es igual a 0? ¿Cómo Me da me 0. quedaría mi función exponencial? 0.
porque me quedaría 0 a la x y esto me da 0. Muy bien. Y entonces, esta es lo que nosotros llamamos como función lineal constante. ¿Para qué me voy a meter en una función exponencial si yo ya la puedo analizar como una función polinómica? Entonces, sabemos que por un lado, lo vamos a tomar como valor de a el 0. ¿Está claro? ¿Qué valor le puedo dar yo? ¿Qué pasa si yo a le doy el valor 1? ¿Cómo me quedaría mi función exponencial? 1. Igual a 1 a la x, que me da 1, otra 1. vez. Por lo tanto, vuelve a ser una función lineal constante, ¿y para qué me voy a meter en líos? Sí, yo lo puedo analizar como una función polinómica. Entonces, a no le voy a dar valores, ni 0 ni 1, porque no me parecen interesantes para poder analizar. ¿Qué pasa si a es un número negativo, es menor a 0? Significa que sea un número negativo. ¿Puedo darle números negativos? No, Sí. yo no creo, porque si el exponente es impar, te termina dando un número negativo y no sería exponencial, creo. Sí, ¿por qué no? A ver, voy a borrar, Puede ser exponencial, pero, o sea, puede ser exponencial e ir hacia abajo. Claro, exacto. Podría tomar Ok, valores ok. negativos. Por ejemplo, si yo tuviese igual a menos 2 a la x, yo lo puedo, vamos a tomarlo menos 4 a la x, que es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? En ese caso, ¿cuánto valdría el valor de a? Menos 4. Menos 4, fantástico. ¿Y yo puedo resolver esto, graficar esto? Veamos qué característica tiene esta gráfica. Dijimos que al valor de x le puedo dar cualquier número, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A Sí. x le puedo dar cualquier número. Por ejemplo, ¿qué número les podría dar? 2, 3. 2, 3. ¿Puedo darle el 0? ¿Puedo? Sí, te va a dar ¿puede uno. Te va a dar el 0? uno. Claro, sí. X, ¿le puedo dar el valor 0 a la x? Sí. Sí. Sí, Sí. ¿Podría darle el valor menos 1? Sí. Bien, Sí. a ver, veamos. Si yo tengo menos 4 al cuadrado, ¿cuánto me daría esto? 16. 16. 8. Ojo, Bueno. que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si está elevado al cuadrado, es menos 4 por menos 4. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo le doy el valor 1? Me quedaría menos 4 a la 1. ¿Qué cuánto me va a dar? Menos 4. Menos 4. ¿Qué pasa si yo le doy el valor 0? Menos 4 a la 0. ¿Qué valor voy a tener? 1. 1. ¿Qué pasa si yo le doy el valor menos 1? Menos 4 a la menos 1. ¿Qué hace ese exponente negativo? Te da un cuarto a la 1. Invierte la fracción, la convierte en una división. Te queda un Muy cuarto. bien. Entonces Menos me un quedaría cuarto a la 1. Menos un cuarto a la 1. menos un cuarto. ¿Sí? Fantástico. Y ahora vamos a tratar de hacer ese gráfico. Yo dije que para el menos, a ver si este es 1, este es 2, este es 3. No, vamos a hacerlo más chico. 1, 2, 3. Bien, ¿qué dijimos? Que para el 0 va a valer 1. Para el 1 va a valer menos 4. Para el 2 va a valer 16, es decir, estaría por acá arriba. ¿Están de acuerdo? Para el menos 1 va a valer un cuarto, menos un cuarto, estaría acá abajo. ¿Qué está pasando con esos gráficos? Con ese gráfico. Fíjense, tengo un punto acá arriba, un punto acá abajo. Cuando yo tenga el 2, va a valer 16, que está por acá arriba. Cuando yo tengo el menos 1, va a estar acá abajo. Cuando yo tenga el menos 2, ¿qué me va a quedar? Menos 4 a la menos 2. Por ser exponente par, me quedaría 1 sobre 16, me va a ir otra vez para arriba. ¿Qué está pasando con ese gráfico? Hay un Crece valor arriba y uno abajo. exponencialmente.
No crece. A veces crece, como Y en a el veces caso decrece. del 16, el 1 y el 1/16, pero a veces decrece, como en el Decrece. caso del -1/4 y el -4. Hace zigzag. Claro, estoy teniendo puntos que van por abajo y puntos que van por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Va haciendo esto, va saltando. No es un gráfico que sea continuo. ¿Vamos bien? ¿Eso lo pueden ver? Sí. Sí. ¿Cuándo va a estar por encima del eje X? ¿Cuándo los Cuando puntos van a estar acá? Cuando X sea par. Cuando X es par. Perfecto. ¿Y cuándo los X van a estar de este lado, del lado de abajo? Cuando X sea impar. impar o negativo. Cuando X es impar. ¿Vamos bien? Cuando X es impar va a ser que los signos estén por abajo, y cuando X es par va a ser que los signos estén por arriba. Y además, tenemos otro problema. ¿Qué pasa si yo tengo acá que el valor de X es un medio? ¿Yo puedo tomar a X como un medio? ¿El valor de X puede ser un medio? Ah, Sí, sí, pero va a ser sí. la raíz de A. Me quedaría -4 a la 1/2, y ustedes saben bien que como cuando el exponente es una fracción, esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de -4. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ustedes recuerdan que hay una propiedad que me dice, ¿dónde la escribo? Que a la n sobre m es lo mismo que a la raíz m de a la n. ¿Están de acuerdo? Cuando yo tengo una fracción, el número de abajo me indica el índice y el número de arriba me va a indicar el exponente. Entonces, en este caso me quedaría la raíz cuadrada de -4. ¿Y cuál es el problema que se nos presenta acá? Que no pertenece a los reales. No pertenece a los reales y por lo tanto no tiene solución. Y entonces yo voy a tener muchos valores que no tienen solución. ¿Qué significa esto? Que no voy a tomar valores de A negativos, porque si tomo valores de A negativos, la verdad que la gráfica tampoco representa una función y no es interesante de analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Funciones se puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿para qué hicimos toda esta explicación? Para decir lo siguiente, que una función exponencial, si tiene la forma igual a la x, ¿con qué valores no puede tomar a? No puede ser negativo. No puede Pero- ser negativo, es decir, que a tiene que ser, no puede ser negativo, muy bien. No puede ser 0 y no puede ser 1. No puede ser 0 y no puede ser 1. A esto lo vamos a escribir como que a tiene que ser mayor que 0 y a tiene que ser distinto de 1. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál va a ser el dominio funcional? ¿Qué valores va a tomar X? Va a tomar cualquier número real. Siempre. El dominio es, yo le puedo poner como exponente cualquier número real. Y ahora vamos a hacer el análisis de la gráfica. ¿Puedo borrar? Sí. Como primer ejemplo vamos a analizar y igual a 2 a la x, que es la más fácil de analizar. En este caso, a vale 2. Es decir, que a es un número que es mayor que 1. Es un número más grande que 1. Muy bien, si yo armo una pequeña tablita, le voy a poner valores negativos, el 0 y valores positivos. Y ahora empezamos a analizar los puntos. Una pregunta. ¿Qué tipo de números
voy a obtener cuando haga y igual a 2 a la x. ¿Cómo es esta base? Par. Es par, bien, Positiva. positiva. Y si yo un número positivo lo elevo a cualquier exponente, ¿cómo va a ser el resultado? Positivo. Entonces, si la base es positiva, entonces el resultado es positivo. Es decir, que el i va a ser mayor que 0 siempre. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Veamos, ¿qué pasa si yo lo reemplazo a la x por 0? ¿Qué me quedaría? 2 a la 0, ¿qué cuánto me da? 1. 1. Si lo reemplazo por 1, ¿qué me va a dar? 2. 2. Si lo reemplazo por 2, ¿qué me va a dar? 4. 4. 4. Si lo reemplazo por menos 1, ¿qué me va a dar? ¿Qué hace el exponente negativo? Un medio. Invierte el número, Invierte un la medio. fracción. Muy bien. ¿Qué pasa si lo reemplazo por el menos 2? Un cuarto. Me va a quedar un cuarto, porque no solo la invierte, sino que además le eleva al cuadrado. ¿Vamos bien? Chicos, me está dando que en cualquier Sí. momento se termina. Si se llegara a terminar, yo lo que voy a volver a hacer es volver a llamarlos con el mismo código. Así que manténganse conectados. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que graficar esto, cuando yo la grafico me va a quedar, cuando vale 0 es 1, cuando vale 1 es 2, cuando vale 2 es 4. Cuando vale menos 1 es un medio, y cuando vale menos 2 es un cuarto. Mi gráfica estaría siendo esto. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. 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 Bien. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Y entonces en este caso sabemos que i va a ser mayor a 0. En algún momento, o mejor dicho, para algún valor de x, que es lo que corresponde, para algún valor de x, será i igual a 0. Es decir, si yo tenía i igual a 2 a la x, en algún momento esto va a ser 0. Sé que va a ser positivo, pero en algún momento se me hará 0. ¿Existe No. algún x que cuando yo haga 2 a la x me dé 0? No. No. A ver, si yo tuviera 2 a la menos 1, me quedaría me quedaría un medio. Si yo tengo 2 a la menos 10, me quedaría 1 sobre 2 a la décima. Es un número muy chiquitito, pero no es 0. Si yo tengo 2 a la menos 100, me quedaría 1 sobre 2 a la 100. Es un número todavía más chiquitito, pero no va a ser 0. ¿Bien? Porque este número que yo tenga acá abajo, si yo tengo 2 a la menos n, me va a quedar 1 sobre 2 a la n. Este número va a ser un número extraordinariamente grande. Pero cuando yo haga la división me va a quedar un número extraordinariamente chiquitito, pero no va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo puedo decir es que nunca la i será nula. Y si nunca va a ser nula, ¿qué es lo que yo tengo acá? Si nunca voy a lograr que la i sea 0, ¿qué es lo que voy a tomar en el eje x acá? Para x igual a, para y igual a 0. ¿Qué sería eso? La Una asíntota asíntota. horizontal. Muy bien. Entonces hay
una asíntota horizontal en I igual a 0. Porque jamás va a llegar al 0. Se le va a acercar un montón, pero nunca va a llegar a ser igual a 0. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Voy a borrar esta parte. Y igual a 0. Ahora, busco los ceros. Como siempre, en toda función tengo que buscar los ceros. Los ceros es donde I vale 0. ¿Tiene sentido? Si yo tengo que I es igual a 2 a la X y esto me da que es igual a 0, es absurdo. ¿Qué me está diciendo? Que no corta al eje X. Y otro punto que tenemos que analizar son las raíces. ¿Cuándo obtengo las raíces? Cuando X es igual a 0. ¿Puedo tener X igual a 0? ¿Puede Sí. ser que X valga 0? Sí. No. Sí. El X puede ser Sí, cualquier sí. número real. El único que no Cada podía uno. valer 0 era la I. Ajá. Y entonces me queda 2 a la 0, que es 1. Es decir, que la ordenada al origen sería el 0, 1. Que lo encontramos, que sería este punto que tenemos acá. Una vez que hicimos el análisis de toda la gráfica, empezamos con las conclusiones. ¿Cuál es el conjunto de positividad? ¿Para qué valores de X la gráfica está por encima del eje X? Todos los reales. Muy bien. ¿Y el conjunto de negatividad? No tiene solución. Vacío. ¿Por qué vacío? Porque la gráfica siempre está positiva. Es decir, los valores son siempre positivos, nunca está por debajo del eje X. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Esta función, ¿crece o decrece? Si yo tuviese el carrito de la montaña rusa, ¿me voy para arriba o me voy y empiezo a gritar? Te vas para arriba. Crece. Entonces, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y el intervalo de decrecimiento? Solución Vacío. Vacío. Acá lo que decimos es que es una función que es creciente. Y la imagen funcional, ¿cuál es la imagen funcional de esta función? ¿Qué valores puede tomar? Desde 0 con paréntesis hasta infinito. Es decir, va a ser del 0 al más infinito y no puede incluir al 0, por eso va a ser con paréntesis. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, hicimos el análisis de una función exponencial cuando a es mayor a 0. ¿Se entiende hasta acá cómo es la idea? Es decir, cuando a es mayor a 0 tenemos que es una función que es creciente y tiene ciertas particularidades. Tiene una asíntota, que es horizontal, y no corta al eje X. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bien. Yo dije que el valor de A podía ser desde el 0, mi valor de A puede ir desde el 0, sin incluir el 0, hasta el 1, y del 1 al más infinito. Yo puedo tomar cualquier valor de A en este intervalo. ¿Cuál fue el que yo tomé? El 2. Es decir, sabemos que cuando A es más grande que 1, tiene las características de las que vimos ahí. ¿Pasará lo mismo cuando yo tomo un valor de A que está comprendido entre 0 y 1? ¿La gráfica será exactamente la misma? Y vamos entonces a analizar, por ejemplo, I igual, ¿quién me puede dar un número que esté comprendido entre 0 y 1, que sea bastante fácil de calcular? Un medio. Un medio. ¿Bien?
1 medio de x. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Pues si yo voy